noches, profesora, compañeros. Somos el grupo de Cotín y vamos a presentar la influencia de diferentes suelos contaminados en el desarrollo del cultivo de culantro. Para ello se tomaron muestras de 5 suelos contaminados y un suelo agrícola, que es el que va a ser nuestro tratamiento testigo. Así tenemos suelo contaminado por residuos sólidos, suelo contaminado por residuos de construcción, suelo contaminado de un taller mecánico, suelo de carretera, suelo de un río contaminado y suelo agrícola. Los integrantes del grupo son Albina Gorta García Catherine, Flores Montes Yesenia, More Julcahuanca Dulber, Sandoval Chumacero Jaime, Saldaña Guamán Yanela y quien les habla Pulache Puescas Ana. Para empezar, veremos el caso del suelo contaminado por residuos sólidos. El lugar de muestreo fue un pequeño botadero donde algunas personas llegan a arrojar sus residuos tales como bolsas, botellas, residuos orgánicos, etc. De este lugar se tomó una muestra de suelo con la que se procedió a trabajar más adelante. La ubicación del lugar de muestreo fue en la ciudad de Chulucanas, departamento de Piura, cerca de la estación de bomberos y entrada del puente Ñácara. El procedimiento fue, se pusieron a remojar las semillas de culantro 24 horas antes de cultivarlas, para así rehidratarlas, y se fabricaron macetas con botellas de 3 litros cortadas por la mitad horizontalmente. Adicionalmente se le hicieron 6 agujeros para que el agua pudiera salir y no se estanque en la botella. Además se agregó una capa de piedras antes de incorporar el sustrato, esto debido a que la capa de piedras evita que el sustrato salga de la botella por los agujeros y evita que los agujeros se taponen totalmente. Una vez ya listas las macetas, se hicieron 2 pequeños surcos en el sustrato para sembrar las 20 semillas. Se sembraron 10 en cada surco con la mayor separación posible que permitía la botella. Luego del sembrado de las semillas se les aplicó el cuidado necesario y el riego acordado, que sería de un día para otro a las 9 de la mañana. Obteniendo así las siguientes observaciones mientras se desarrollaba el experimento. En el día 7 empezaron a germinar las primeras plantitas de culantro en el suelo contaminado por residuos sólidos. En el día 15 se contabilizaron 19 plantitas. En el día 17 las plantitas empezaron a cambiar de hoja. En el día 20 las plantitas estaban mucho más desarrolladas, siendo una de las que presenta mejor desarrollo respecto a otros con otros tipos de sustrato. En el día 24 las plantitas tenían una altura máxima de 4 centímetros. Para el día 27 se observó que las plantitas ya llegaban a los 5 centímetros. En el día 29 las plantas estaban mucho más desarrolladas. Y para el día 31, que fue el último día de evaluación, se observó que las plantas de culantro cultivadas en el suelo contaminado de residuos sólidos no presentaron gran diferencia en cuanto al desarrollo de las plantas. Esta conclusión se obtiene al comparar las plantas cultivadas en el suelo agrícola con las plantas cultivadas en el suelo contaminado por residuos sólidos, que es el tratamiento que estamos viendo ahora. Bien, eso sería todo. Le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas noches, profesora, compañeros. Soy la ingeniera Yanela Lely Saldaña Guamán y hoy les hablaré sobre cómo actúa una planta en un suelo contaminado. En este caso, les hablaré sobre el suelo contaminado por construcción. Para llevar a cabo este experimento, se localizó en el lugar donde haya presencia de este sustrato, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Este es un lugar que está lleno de restos de construcción, ¿no? Como por ejemplo el ladrillo, el cemento, piedras y mucho más. Este lugar se localizó en Piura, distrito de Castilla, en el asentamiento humano San Antonio. Aquí todo lo que hay en este
Bueno, para ello se hizo las respectivas muestras, ¿no? Donde se extrajo este tipo de tierra para nuestro respectivo sembrado de culantro, ¿no? Tenemos el procedimiento presembrado, ¿no? En primer lugar, hicimos lo que es la preparación de las semillas, ¿no? Las semillas se remojaron en un vaso con agua durante 24 horas para así, pues, aumentar la probabilidad de germinación de la planta. También tenemos la preparación de las macetas, ¿no? Que se hizo en el mismo día. Para ello se utilizó una botella de 3 litros, que esta se partió por la mitad de forma horizontal y además en la parte baja se le hicieron 6 orificios para que el agua pudiera salir por ahí. La maceta contiene una capa de piedras también, que esto sirve como un filtro para que la tierra o sustrato no salga por aquellos orificios ya hechos. También tenemos el sembrado, ¿no? En el primer día. Este se realizó el 29 de agosto, la siembra, ¿no? Exactamente a las 3 de la tarde, el lunes 29 de agosto, se realizó esta siembra de culantro y para ello se hicieron 2 surcos, ¿no? En la maceta, en la cual dentro de cada maceta se sembraron 20 semillas, 10 en un surco y 10 en el otro surco. En el día del día 1 al día 7, aquí pues pasó lo que es ya el proceso de enraizamiento, ¿no? Ya la semilla empezó a enraizar. Del día 7 al día 10, las plantas ya estaban aproximadamente de 2 centímetros. Ya habían crecido un poquito. Del día 10 al día 15, las plantas ya estaban ya de 3 centímetros en el recipiente y ya pues empezaron a aparecer también nuevas plantitas. En el día 17, las plantas ya empezaron a cambiar de hojas. Ya en lo que es en el día 20, las plantas ya empezaron a crecer un poco más. Del día 21 al 24, las plantas pues siguieron con su evolución, ¿no? Cada día creciendo un poco más. Ya en el día 27, las plantas en la maceta tenían ya 5 centímetros. En el día 29, las plantas ya están completamente desarrolladas. Y en el día 31 se realizó la medición de las plantas. Estas midieron 6 centímetros, ¿no? Ya no crecieron más y pues se deduce que es por el tipo de suelo en el que se sembró. Y así es como se ven las plantas de culantro, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, soy la ingeniera Yesenia Flores Montes de la consultora Ecoteam y en esta ocasión les mencionaré el proceso de la germinación de la semilla de culantro sembrado en el sustrato extraído de la tierra de taller mecánico. A continuación, la ubicación del lugar donde se tomó la muestra está situado en el distrito de Los Olivos en el departamento de Lima. La muestra se obtuvo de un taller mecánico ubicado entre las avenidas de Carlos Izaguirre con Universitaria. Antecedentes del tipo de suelo. Por los antecedentes del suelo, podemos decir que fue un terreno agrícola, ya que por la zona se encontró evidencias de antiguos sembríos y por el testimonio de personas que viven años por la zona, se confirmó que los suelos de este lugar se utilizaban para el sembrío de hortalizas y legumbres que abundaban en dicho lugar. Consultando con revistas de historia, podemos ver que el lugar donde se tomó la muestra era un suelo evocado netamente a la agricultura.
Procedimiento para la germinación de las semillas de culantro. Primero la recolección de la tierra de taller mecánico, luego el remojo de un aproximado de 20 semillas con un día de anticipación. Luego el recipiente para el sembrío fue una botella de 3 litros cortada por la mitad y con algunos orificios en parte de la base, esto para el mejor drenado. Luego se vertió el sustrato recolectado en el recipiente, teniendo como base algunas piedritas para mejorar el drenaje y la circulación del aire. Luego se hicieron 2 surcos para poder colocar las semillas, dejando un espacio entre ellas. Esto se mantuvo en un ambiente adecuado para que la semilla pueda germinar adecuadamente. El riego de la muestra fue en las mañanas, dejando un día. Resultados y conclusiones. En el rango de 15 días se observa que no hubo ni rastros de germinación. Mis conclusiones del por qué la semilla no pudo germinar son: la semilla no pudo germinar porque no es un tipo de tierra ideal para su germinación, pese a estar en un ambiente adecuado, ya que este tipo de tierra, al ser contaminada, ha perdido o modificado sus propiedades tanto físicas, químicas y biológicas. La presencia de hidrocarburos hace que la tierra se vuelva infértil. Se observó en el regado que al haber aceite en este tipo de tierra, el agua no es absorbida, ya que se notaba impermeable. El suelo o el medio de cultivo siempre deben tener suficiente humedad para que las semillas puedan absorber el agua para comenzar el proceso de germinación. El uso de aceites industriales generan un residuo peligroso del que pueden derivarse graves daños medioambientales si su gestión es inadecuada. Su eliminación por incineración incontrolada o vertido provoca graves problemas de contaminación, ya sea por su toxicidad, su baja biodegradabilidad, su acumulación en seres vivos, emisión de gases peligrosos, su degradación química. Pese a haber sido un tipo de tierra agrícola, la degradación de este tipo de tierra por hidrocarburos, en este caso, imposibilitó que esta semilla de culantro pueda germinar. A la par de la primera muestra, se sustrajo del mismo lugar otra muestra. Esta segunda muestra se visualiza menos contaminada que la primera por el color y la textura del suelo. El resultado que se obtuvo hasta ahora es que sí pudo germinar la semilla, teniendo 1 centímetro de altura hasta el día de hoy. Gracias. Buenas noches, soy el ingeniero Jaime Sandoval de la empresa Ecotin y hoy vengo a explicarle un poco sobre el sustrato contaminado por carretera. Este experimento se hizo con la semilla de culantro, con la rata de culantro, y procedo a explicarles un poco sobre todo este proceso de sembrado. El lugar de muestra de este sustrato está ubicado en las afueras del casco urbano de la ciudad de Morropón, específicamente en el Jirón Palacios. Esta carretera es utilizada como ruta de evacuación para transporte pesado. Esta carretera, este suelo está contaminado por los constantes gases tóxicos como el monóxido de carbono que suele expulsar los vehículos motorizados que transitan por esta zona. El proceso de presembrado. Este proceso se divide en 3: la preparación de semillas, preparación de macetas y riego. La preparación de semillas es donde se puso a remojar las semillas en un vaso con agua durante 24 horas para así tener más posibilidad de germinación. Para la preparación de macetas se utilizaron botellas de 3 litros en donde se recortaron por la mitad y en la parte inferior se hicieron orificios y se agregaron también piedras para así ayudar en el proceso de filtración. Luego, después de todo este proceso, se pasó a regar para así preparar la tierra para el sembrado. En el sembrado se realizaron 2 surcos en cada una de las macetas para así agregar en cada surco 10
y semillas de culantro, y así poder tener más posibilidad de germinación de plantas. La primera semana, del día 1 al día 7, este proceso, esta semana es clave. Esta semana es donde se hizo el proceso de enraizamiento. En esta semana, las raíces empezaron a desarrollarse mejor en cada una de las plantas. Por eso es que en el día 7 ya empezaron a salir los primeros brotes de plantas de más o menos de 0.5 centímetros de altura. Del día 7 al día 10 ya empezaron a salir más brotes y empezaron a desarrollarse en cuanto a altura. Por eso es que en el día 10 ya hay planta de 2 centímetros. Del día 15 al día 18 ya podemos observar que hay un cambio total en cuanto a desarrollo. En ese sentido, en este caso, en el sustrato de carreteras, y hay un cambio, y también hay un aumento de número de plantas y un cambio un poco más o menos en cuanto a su altura. Ya hay plantas más desarrolladas, ya la hoja está un poco más cambiada y bueno, en el día 20 ya hubo un cambio de hojas total. Ya se puede observar que las hojas son muy diferentes a cuanto empezó y está más desarrollada la planta. Del día 22 al día 24 ya hay un cambio total en cuanto a estatura, en hojas e incluso ya se puede percibir el olor característico del culantro. El día 29 ya la planta está completamente desarrollada. Ya se puede observar que la altura es muy diferente, el cambio de hojas también es muy diferente y ya está lista para cosechar. El día 31 del último día ya se hizo la medición de plantas. En este caso hubo un resultado de 10 centímetros en la planta, en el sustrato que se utilizó, contaminado por carretera. Gracias. Hola, continuando con la exposición, soy el ingeniero Tulber More y hoy les voy a presentar el experimento del cultivo de culantro en suelo agrícola. La descripción del lugar, el suelo o el sustrato fue tomado de una chacra ubicada en balcones. Como se puede apreciar, en dichos suelos se encuentran tanto hojas, raíces y demás materia orgánica. En este caso son hojas de cacao y se ve un suelo muy bueno con demasiada o abundante materia orgánica y muchas que están en descomposición. Y para este experimento se realizó un presembrado y sembrado como tal. Primero se remojó la semilla de culantro en un vaso un día antes, 24 horas antes del sembrado, ¿no? Como se puede apreciar en la preparación de la semilla. Asimismo, se prepararon las macetas. Estas macetas eh, constan de ser una botella partida por la mitad. Esta botella es de 3 litros. En dicha botella se hicieron 6 agujeros para que el agua pueda filtrar cuando se pueda regar las plantas. Y además cuenta con una capa de piedras que sirve como filtro y el sustrato que va después, que son 2 kilogramos. Asimismo, ese día se regó, ¿no? Para que el día siguiente, que iba a ser sembrado, la tierra esté húmeda. El sembrado como tal se llevó a cabo el día 29 de octubre a las 3 de la tarde. Para sembrar el culantro hicimos 2 surcos en las que iban a ir cada una 10 semillas. En realidad, la semilla de culantro es el fruto. Es el fruto y dentro del fruto hay 3 semillas pequeñas. Pero como tal se siembra el fruto nada más. Una vez sembrado, se procedió a ver los cambios que se producían.
En el día uno, como se sabe, no ocurrieron muchos cambios, así mismo en el día 2 y en el día 3 no se experimentaron cambios algunos. A partir del día 4 se pudo presenciar un poco enraizamiento de las semillas. Y en el día 5 cerca del 50% de las semillas ya estaban enraizando, y en el día 6 todas, completamente todas las semillas tenían raíces. Para el día 7 las plantas, las semillas ya estaban germinando y se notaban pequeños brotes que ya estaban saliendo las plantitas eh, de las semillas, ¿no? Como se puede apreciar en el día 8. Y así mismo en el día 9, en el que ya se encuentran plantas de 0,5 centímetros. Y para el día 10 hubieron gran cantidad de plantas ya de 1 centímetro. Del día 10 al día 12, en el día 10, como les expliqué, habían plantas de 1 centímetro, en su gran mayoría en parte del suelo agrícola. Y para el día 11 esa cantidad aumentó, todas las plantas ya habían nacido y estaban muy bien, tenían un tamaño aproximadamente de 1 a 1,5. Del día 15 al día 16, aquí se pudo apreciar el olor característico del culantro, y también pudimos apreciar que cambió de hojas a sus hojas verdaderas. El 20% de las plantas en el día 15 estaban cambiando de hojas. Para el día 16 aumentó ese porcentaje a un 50% a hojas verdaderas. Del día 18 al día 20, la gran cantidad de plantas, o la mayoría de las plantas, ya habían cambiado a sus hojas verdaderas, pero todavía tenían sus hojas de plantas pequeñas. Para el día 19, las plantas seguían muy bonitas, creciendo acorde, y igual para el día 20. Para esta cantidad de tiempo, las plantas tenían entre 4 a 4,5 centímetros de altura. Del día 21 a día 24 se puede apreciar que las plantas están mucho más grandes y que ahora alcanzan una altura de 10 a 11 centímetros. El día 27 al día 29 también se pueden apreciar plantas mucho más grandes, más vivaces, fuertes y sobre todo muy bonitas. Finalmente, en el día 31 se realizó la medición final, que se logró apreciar que algunas plantas llegaban a medir entre 16 centímetros y 17 centímetros. Por último, como grupo llegamos a las siguientes conclusiones. En la germinación con sustrato de tierra de taller mecánico, la semilla no logró germinar, puesto que este contenía gran cantidad de contaminantes. Además, las plantas cultivadas con suelo agrícola son las más altas, asimismo, las que se cultivaron con suelo contaminado por residuos sólidos. En la maceta de suelo de carretera, la semilla no logró germinar en su totalidad y las plantas no lograron un buen desarrollo. Eso sería todo. Muchas gracias.